No está que no es muy bueno. Así que no se preocupen, vamos a no sé si van a gustar. Sí, este tema puede hacerse puede ir en una sola evaluación, porque vamos a ver que es un video muy largo, profundo en la forma de explicarlo, pero después ustedes con cualquier cosa que necesitan conocer para que quede claro. Así que no se preocupen. Vamos a empezar. La idea de... Sí, la vamos a subir después de la plataforma. Después tenemos que armar el curso en la plataforma para el de Digitales 2, está solo el de Digitales 1. Así que vamos a armarlo con Sergio y vamos a ir poniendo la... Hay bibliografía también que la vamos a poner. Esto lo vamos a poner en la plataforma. Yo sé que algunos tienen autogestión, otros no. Pero bueno, tampoco tengo asignado en autogestión el curso, así que tampoco lo puedo poner ahí por ahora. Tengo que verlo con la gente de academia. Ahí está. Ahí está, ahí lo he ido. En realidad se llama técnicas digitales, no dice ni uno ni dos, pero vi que los profesores que figuran son los que han estado dando hasta ahora. Claro, los que han estado dando. Y bueno, en todo caso, no generamos un nuevo sitio, ponemos de acuerdo. Bueno, listo, lo ponemos ahí, así no tenemos que estar. En la plataforma de técnicas digitales. Lo llamamos el campus, sí, correcto. Bueno, arrancamos. Los objetivos de este tema es lo que vamos a ver. Una introducción al tema, por qué necesitamos las comunicaciones digitales seriales, qué significa la serialización muy globalmente. Vamos a trabajar normativas, porque es un poco lo que es lo que de alguna manera rige el tema de comunicaciones, y vamos a sacar algunas conclusiones. Así que un poco esto es los grandes rasgos lo que vamos a ver. Los objetivos de la cátedra y también del ingeniero es aprender sobre comunicaciones serias, aprender sobre la técnica de la serialización, cómo se hace. No vamos a ver los circuitos, pero cuando vean con Molina un poco más profundo cada uno de los componentes que les explique, se va a entender mejor. De todos modos, lo que vamos a ver es lo mínimo para entender la serialización, la interconexión y las normas de las comunicaciones seriales. Y la idea es formar un criterio para encontrar la mejor manera de transferir información entre dos sitios. En general, estos dos sitios van a estar distantes o van a estar muy cerca, o sea, los dos extremos, ¿no? Van a estar dentro de una misma plaqueta donde hay un microprocesador, un microcontrolador y tiene un periférico. Vamos a poder usar ese tipo de comunicación, o vamos a comunicar como lo hacemos ya cotidianamente, una computadora que está conectada acá con una que está conectada en Japón, en otro lugar. O sea, ese es el concepto por el cual necesitamos entender comunicaciones seriales. ¿De qué se trata? ¿Por qué necesitamos las comunicaciones seriales? Vamos a ver que dentro de la estructura de computadoras están lo que llamamos los buses, que son conjuntos de datos todos en paralelo, señales, que de alguna manera viajan dentro de la estructura de la computadora para interconectar las distintas partes. Para interconectar esas distintas partes normalmente vamos a necesitar lo que llamamos buses, que son un conjunto de señales. Habrá un bus para enviar los datos, otro bus para el control, etc. Hay una serie de buses. Ahora, ¿qué sucede? Todos estos buses son paralelos, significa que van muchas líneas paralelas. Mientras más capacidad de procesamiento tenga la máquina, esa cantidad de líneas va creciendo. Ahora, si yo necesito llevar información de un lugar a otro que está más alejado, empezamos a tener problemas, porque llevar toda esa cantidad de buses implicaría, tecnológicamente, llevar un montón de líneas de señales a cierta distancia, y empezamos a tener problemas con ruido en las señales, caída de tensión en las líneas. No hay conductores perfectos. Entonces, cuando empezamos a extender las distancias, bueno, empezamos a tener problemas. Y si hablamos de kilómetros, mucho peor. O sea, si hablamos de que queremos poner información, como decimos acá, conectarnos con algo que está en Japón, es mucho peor el problema. Entonces,
no podríamos cubrir esa posibilidad de mandar, por así decir, en paralelo toda la información de un lugar a otro. Aparece la necesidad de trabajar con menos cantidad de señales y aparece la necesidad de la serialización. O sea, toda esa información que se transferiría toda junta a través de varias líneas, ponerla en algo que pueda ser serializada, desplazada. Entonces mandamos unos a continuación de otros, los bits con información, y eso ya nos facilita un poco dedicarnos a la comunicación seria. O sea, ya buscamos un elemento de comunicación adecuado, pensemos en un satélite, por ejemplo, pensemos en un teléfono, cualquier otro elemento que nos permita transportar la información. Ya llevar una sola señal es más fácil porque nos dedicamos más a hacer esa transferencia, ese movimiento de información. Entonces, es lo que nos va llevando a tener que serializar. Pensemos que si necesitáramos levantar 32 bits, pasarlo por satélite y volverlo a bajar, significaría que necesitaríamos 32 canales en el satélite y las comunicaciones son un recurso muy escaso. Hoy en el mundo, ocupar un lugarcito en el espectro de frecuencia es como muy complejo. Y por eso además aparecen las normas, para decir, bueno, cómo ocupa cada uno, quién lo ocupa. Entonces, mandar 32 señales es como que estoy embarrando la capacidad de transmisión que tengo, ¿no? Mejor mando una sola. Entonces, de ahí surge el tema de la serialización. Y después, la otra causa que aparece para trabajar en la serialización es que hay periféricos hoy en la misma placa que se podrían comunicar en serie a velocidades aceptables. Porque encontramos toda una serie de displays, memorias, teclados y así una serie de componentes que tranquilamente con velocidades aceptables se podrían comunicar en serie y no paralelo, no tirar 32 líneas, sino tirar una o dos líneas a lo largo de la placa y ya uno empieza a ver que las placas son bastante distintas. Una placa computadora de otras épocas, de las actuales, pero muy potentes, tienen cientos de líneas que viajan por la plaqueta para todas partes. Estructuras tan simples como, no sé, una alarma domiciliaria, un control de lavarropa, etc. Uno ve que tiene una plaqueta con un chip y 2 o 3 chips más y adentro un par de líneas que viajan. Esas líneas son en serie. ¿Por qué? Y porque simplifica todo. Mayor cantidad de líneas, mayor cantidad de contactos, mayor cantidad de posibles problemas en el funcionamiento electrónico. Entonces, cuando las velocidades son aceptables, en serie se transmite en serie. De hecho, hoy los discos de las computadoras ya sus comunicaciones son serie, ¿no? Los SAS, los SATA, etcétera, son derivaciones de los paralelos anteriores transformados en serie. La propuesta entonces es serializar la información. A grandes rasgos, ¿dónde aplicaría todo este sistema de comunicación? Bueno, nosotros tenemos una fuente de información en digital que la ponemos en serie, la ponemos en un transmisor, como decíamos, usando en lo posible un solo canal, va al sistema de transmisión, ahí se abarcan todos los posibles sistemas de transmisión, es recibida por un receptor y después llega a destino. Entonces la información que salió de este lugar llega a destino en el mismo formato que salió, que es un poco el concepto. A modo de ejemplo básico, creo que esto lo hemos vivido todos, tener una PC conectada con el famoso módem telefónico y nos conectábamos a otro computador en otro lugar, nos conectamos a otro computador en otro lugar, o nos conectamos a internet. Bueno, eso funciona de la estación de trabajo, pasa por un módem, que es la sigla de modulador, de modulador, porque en general se trabaja en una transmisión que hay que modular. Pasa por la red telefónica, en este caso particular, de este ejemplo, y en otro lado se recibe por otro módem igual, porque tiene la funcionalidad doble, modular y demodular. Y llega a un servidor. Un poco ese sería el concepto y dónde nosotros vamos a utilizar las comunicaciones seriales. Ya más un poquito a las señales, si habláramos de lo que hablamos antes, texto,
generamos un texto desde la fuente, generaría una cadena de bits en un solo cable notificado, pasaría al sistema, habría un transmisor que lo transforma en analógico, en el caso del módem telefónico, por ejemplo, iría al sistema de transmisión, sería recibido en el lado receptor y llegaría al destino y volvería a ser un texto. No es ni más ni menos que lo que sucede cuando ustedes entran en internet, entran en la web. Si bien se ve todo muy gráfico, muy genial, pero en realidad trabaja en una estructura de comunicaciones que va serial, de forma serial de un extremo al otro. Y se conecta con un servidor web. Entonces cuando ustedes escriben o hacen clic con el mouse, lo que están haciendo es mandando pequeños conjuntos de caracteres en texto, viajan, y después está la comunicación en sentido contrario. Acá estamos hablando en un sentido, pero existirá una comunicación en sentido contrario. Así que un poco ese es el concepto de la comunicación seria ya aplicada a algo, y esto es más visible, digamos, desde el punto de vista nuestro electrónico, ¿no? Bueno, acá hay cosas que ya de alguna manera algunos ya han visto, algunos ya conocen, otros no, que es la forma en serializar. Conversión de paralelo a serie. Bueno, ahí tenemos una serie de compuertas, otras compuertas. Esto es lo que llamamos un bistable tipo D, un flip-flop tipo D. Y están de alguna manera encadenados. Cada uno de estos conjuntos se conecta con el que sigue y allá al final hay uno, último. ¿Cuál es el proceso de la serialización? Muy simplemente. Acá tenemos una señal que nos dice en qué momento vamos a insertar nuestros datos que están en paralelo en este registro, que así se llama, registro de desplazamiento, utilizando biestables D. ¿En qué momento lo vamos a insertar? Lo vamos a cargar, con lo cual cada uno de estos biestables va a quedar cargado con un bit que forma parte del conjunto de bits en paralelo. Una vez que están las señales puestas en estos lugares, con esta señal habilitándolos, los ponemos en la entrada D. Y con un pulso de reloj quedan cargados, quedan almacenados en ese biestable. Supongamos que es un elemento que puede guardar el bit. Todo esto, como digo, Sergio esto se lo va a explicar Sergio con más detalle. Por supuesto, muchos ya lo conocen. Una vez que están cargados los bits, cada uno de estos biestables D en su salida, podríamos chequear que están ahí los bits que hemos cargado en paralelo. Por supuesto, tendrá la cantidad necesaria según los bits. Será de 8, será de 16. En general, de 8. Cambiamos esta señal, con lo cual ya no permitimos que ingresen más datos por este lugar, pero sí permitimos que ingresen el dato, en cada caso, del bit anterior. Y con nuevos pulsos de reloj vamos haciendo lo que se llama un desplazamiento de los bits. El último fue el que se cargó en este lugar, el primero que sale, y después de cierta cantidad de pulsos, n pulsos, el último que se cargó allá estará en este lugar. Entonces de esa manera hemos logrado serializar. Ese es el concepto básico. Esto es un registro de desplazamiento, carga en paralelo y desplaza en serie. Mirando el último bit, estamos viendo pasar todos los bits. Tanto el que estaba cargado en este lugar como todos los anteriores. Entonces hemos logrado el objetivo de serializar. Transformar nuestra información en paralelo en información en serie. Este es el esquema más simple como para entender qué es lo que se hace. Vamos a ver que hay muchísimas alternativas, muchísimos agregados. Podemos tener hasta en cantidad de bits variables, en algunos casos de comunicaciones. Pero este es el concepto más elemental. Paralelo, sale serie. Visto desde el punto de vista, lo que pasa es que lo voy a mover porque lo había preparado con esto. Y no valía la pena. Yendo a la parte electrónica, ¿qué podríamos decir que se ve? Este es nuestro dato. Este es nuestro reloj, que se encarga de desplazarlo. Y esta es nuestra salida serie. Me dirán, acá hay unos
y acá está en 0, acá en 0 y acá está en 1. No interesa para el caso, porque nosotros lo pasamos después a una norma determinada y se convertirá en lo que sea. Lo importante es que guardamos una relación entre estos bits, que son el dato, 0, 1, 1, etcétera, etcétera, con la salida serie que vamos a visualizar a medida que pasen los pulsos del reloj. El clock es lo que a nosotros nos define la velocidad de transmisión. Aquí nos vamos dando cuenta que la serialización tiene su tema, ¿no? Porque es como que perdimos algo. Si los bits en paralelo los cargábamos de una sola vez, y cada vez que transferimos en paralelo van todos los bits a la vez, pagamos un precio por serializar. Porque cargamos y después tenemos que esperar que se desplacen. No podemos poner la próxima información de la misma forma que podríamos transferir de un lugar a otro en la computadora en paralelo. En paralelo van todos a la vez. Acá todos a la vez los cargo, pero después los tengo que desplazar. El tiempo es mayor. Ya tenemos una, claro. Si habláramos de la misma velocidad de la transferencia en paralelo a la transferencia en bit a bit, ya estamos perdiendo. Estamos multiplicando por n, los bits que sean. Si voy a transmitir 8 bits, con los mismos tiempos, pensando en los circuitos electrónicos que tienen una velocidad, una cierta velocidad, un delay entre la entrada y la salida, solamente pensando en eso ya estamos perdiendo n veces. Si fuera 8 bits, 8. ¿Cuál es la buena noticia? Que la tecnología ha ido avanzando de manera tal que ya podemos transferir a velocidad muy elevada. Y es como que la ganancia es mayor si lo hacemos así. O sea, podemos transferir en serie a mucha velocidad, sí, bueno, entonces no es tanto problema. Por eso esa evolución de las unidades de disco, del ATA al SATA. O sea, el ATA era tú, y el SATA en serie. Y dice, chao, perdemos n veces el tiempo. No, porque si podemos serializar tan rápido, lo conviene, menos cable, menos contacto, menos problemas en la interconexión. Mucho menos problemas. Secreto, por supuesto, está en esto, ¿no? Este reloj se encarga de ir desplazando estos bits y me va generando la salida serie. Como gran concepto acá, este reloj define la velocidad de transmisión en bits por segundo. Esa velocidad de transmisión en bits por segundo nos empieza a hablar de lo que vamos a demorar en mover una información de un lugar a otro. Si decimos que tenemos 1000 bits por segundo, y bueno, en un segundo solamente pasarán 1000 bits. Si eso lo transformamos en bytes, bueno, habrá que hacer la relación con 8. Y entonces empezamos a pensar, decir, bueno, cuando yo digo, me meto en internet, voy a bajar la foto, y me quedo mirando que la foto demora en bajar, ¿qué está viniendo? Información. Grande. Muchos bits. Si divido por los bits por segundo que tengo, más algunas otras hierbas en el protocolo, vamos a darnos cuenta que ahí estamos. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Y porque nuestros canales de transmisión no son ilimitados. No son ilimitados. Tienen ciertas velocidades en bits por segundo. Y eso es lo que nos manda qué va a pasar cuando nosotros tengamos que transmitir, ¿no? Cuando alguien dice, mira, te mando el video, o te mando una película. Las películas son gigabytes de información. Imagínense pasarla por algún medio lento. Puede estar 2 o 3 días. Porque esto nos da la velocidad. Esto define la velocidad. Pero ahí usted mencionaba recién que en la figura, lo que aparecen datos, ceros y unos, esa multiplicación de la salida en serie, un 0 correspondía a un 1, un 1, un 0, y que, era que no importaba, digo, pero sí. ¿Por qué no ejemplificarlo bien, o sea, de la otra forma? No hay ningún problema. Un poco el concepto del esquema que nos da la salida del ¿No hace a la técnica así? No importa. O sea, en realidad podríamos haberlo dibujado al revés. Pero es lo que vamos a ver. Si nosotros ponemos un osciloscopio y nos metemos en algún circuito de comunicaciones, vamos a ver que la señal está invertida, está dada vuelta. Y entonces se estila trabajarlo de esta manera, trabajarlo ya invertido. Pero es lo mismo. O sea, podría haber dibujado este conjunto de líneas al revés y es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que cada bit se desplaza
en función de este reloj. Y bueno, si este 0 está representado así, el 1 está representado de forma inversa. Pero es una cuestión de representación, ¿cómo queda? Tiene que ver con el circuito electrónico que vimos antes. Tranquilamente ahí podríamos haber puesto una salida invertida y ya está. Es lo mismo, el tema electrónico. La idea es entender el concepto del desplazamiento de la información. O sea, pongo los datos en paralelo, todo esto, y lo voy haciendo correr, por así decirlo, lo voy haciendo desplazar. ¿Cómo lo desplazo? De esta forma. Si el 1 está representado así, bueno, toda vez que haya un 1 va a estar representado de la misma manera. Ese es un poco el concepto. Ahí si el flanco de subida del clock no coincide exactamente en el tiempo con el flanco de bajada de la salida serie, hay una indefinición. O sea, Sí, pero hay algo que es muy simple. Vamos a ver el receptor, el que recibe esta información. Porque de alguna manera es fácil transmitirla. Yo la mando y sale por la línea y chao. Ahora, el que está del otro lado, ¿qué ve? Que lo entienda. Bueno, vamos a ver justamente que aparece este tema del reloj. Es más grave todavía. Es decir, decimos que el receptor está en Japón y nosotros transmitimos de acá, que le tiro un cable de acá hasta Japón con el... Claro. O pongo del otro lado, yo cuando lo ejemplifico con los alumnos más chicos, les digo, contrato a la mejor empresa del mundo para que me genere un oscilador perfecto. No sé, 19.200 bits por segundo. Y hago otro igual, digo, mira, hazme otro idéntico, pero tiene que ser idéntico. Sincronizado. Pago millonadas de dólares para que me lo hagan idéntico. Y con toda seguridad, No va a me ser lo van a hacer lo idéntico, mismo. No va a pero estar. igual no voy a poder sincronizar. Algún desplazamiento, por mínimo que sea, voy a tener. Y entonces, es posible que yo transmita acá y en Japón llegue corrido. Entonces vamos a ver que hay otra forma de resolverlo. Existe toda una serie de codificaciones, etcétera, etcétera. Hay una serie de formas de enviarlo que permiten manejar esa situación. Por lo pronto, a cortas distancias lo podemos hacer. Ponemos un cable más y pasamos el reloj. ¿Por qué? Porque el receptor tiene que ver los bits. El receptor es una cosa parecida a la anterior, muy parecida. Pongo los bits por acá, le pongo un reloj y los corro. En un determinado momento, en la parte de arriba de cada una de estas cajitas, de esos estables, voy a tener la misma configuración de bit que salió del origen, en algún momento. Condición: este reloj debería ser el mismo que el otro. En lo posible, y contestando a su pregunta, lo que se hace es usar el reloj invertido. Entonces, si se disparó y se desplazó con el flanco de subida, lo desplazo en el receptor con el de bajada, con lo cual estoy mirando exactamente el medio del bit. No vamos a tener transiciones, Claro. posibles errores, No sea tanto porque estoy visualizando la señal justo en el medio del bit. Está bien, viene atrasado ¿cuánto? Y medio pulso, la mitad del reloj, pero nada más. No hay indefinición. Pero no hay ninguna indefinición porque estoy mirando la señal cuando ya se estabilizó. Esto que se dibuja como una onda cuadrada perfecta, ustedes saben muy bien que no es perfecto. No, perfecto. Tiene una subida y que puede tener hasta una oscilación antes de que se transforme, antes de que el 0 se transforme en 1, un rato, ¿no? Y después, cuando del 1 pasamos al 0, pasa lo mismo, otra vez una serie de cosas que puede haber. Y eso hay que sacarlo, porque si justo chequeamos en el lugar donde está haciendo así, bueno, no sabemos qué va a tomar. Ahora, si lo tomamos en la mitad del bit, donde ya estabilizó, tenemos la seguridad de que lo vemos bien. Condición es que este reloj sea igual. Entonces la conversión serie paralelo ya me está trayendo otro problemita más. Ya no trajo un problema que era que al serializar perdíamos tiempo. La otra es la sincronización del bit. ¿Cómo hacemos para que el bit sea recibido correctamente? Bueno, básicamente el reloj con el que transmito debe ser el mismo con el que lo recibo. Por eso es que decíamos que le vamos a pagar a los japoneses para que me hagan dos relojes igual. Pero esa no es la realidad, o sea, no lo podemos hacer. Vamos a ver que el reloj va a tener que viajar de alguna manera. Va a tener que viajar para que el receptor tenga una muestra exacta del reloj que originó el desplazamiento. Aparecen todos los modos de modulación, etc. No es un tema que vamos a ver en profundidad porque no lo necesitamos. Simplemente tenemos que decir que vamos a tener que hacer viajar el reloj, o vamos a tener que lograr tener un reloj en el receptor que se sincronice perfectamente con el del transmisor.
Y aparecen más problemas todavía. Sincronización de bit, decimos, bueno, va a tener que transmitir el reloj de alguna forma. Sincronización de la palabra, nosotros dijimos, bueno, puede ser que estén agrupados en bytes, en palabras de 8 bits. Ok, pero cuando sale el conjunto de bits, uno a continuación del otro, ¿Dónde está? a mí se me ocurre mirar y decir, para, ¿este es el bit número 1 de la palabra, del primer byte que enviaron? ¿O este es el número 8, el 9, el 1? No sé, ¿dónde estamos? Entonces hay que sincronizar las palabras, esa es otra temática que aparece. Tenemos que sincronizar porque lo que antes lo teníamos en paralelo y que sabíamos exactamente qué era y a dónde llega, cuando viaje en serie va a ir como una secuencia de ceros y unos y no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina, si estamos en la mitad de una palabra, en el medio, si justo estamos en la palabra correcta, o sea, nos está faltando algo más. Sincronización de la trama. Cuando mande muchas palabras, seguramente voy a enviar en un sentido y voy a traer de vuelta, en sentido contrario. Y voy a volver a mandar y voy a volver a traer. Cuando ustedes bajan una foto, ¿qué pasa? Aparece la foto y va... Si se pierden tramas, ¿qué pasa? Y le falta un pedazo a la foto. Sale mal. Y aparte hay que sumarle que viajan por distintos caminos, distintas partes. Recorren distintas partes. Volvemos, Mendoza, Japón. ¿Saben por cuántos lugares pasa esa información para llegar a Japón? Y de Japón volver para acá. Porque si yo quiero ver una foto de una web que está en Japón, una Sushita o alguna de esas, le hago clic y bueno, ahí, según dicen, hay más de millones y millones de metros de fibra óptica submarina en la zona donde está Japón, Chile, toda esa cosa para poder interconectar la escritura entre ellos, que son muchísimos, y el resto del mundo, que es otro poco. Así que pensemos que viaja por muchos lugares. Entonces, si perdemos tramas, perdemos pedazos de la información que estamos enviando, que estamos recibiendo. Así que, bueno, es otra de las problemáticas. Está planteado el tema. Serializamos, transmitimos, recibimos. Ahí aparecen, de alguna manera, clasificaciones de las comunicaciones. Hay un montón, pero he tratado de agruparlas en lo que más me interesa, en lo más concreto. Los sistemas sincrónicos, que es un poco la base del tema, el clock debe acompañar a la señal serie. Si no acompañamos a la señal serie que originó el desplazamiento, muy difícilmente podamos rescatar los bits cada uno en su lugar, por lo menos los bits, cuáles están en 1 y cuáles están en 0 y cuáles están en el lugar correcto. En este tipo de comunicaciones aparecen dos grandes grupos, que son los orientados a byte, en donde agrupamos en paquetes iguales siempre, orientados a byte. También se le llama orientados a carácter, porque puede ser que utilicemos una estructura en datos de texto que sea un carácter, pero en general se los agrupa en byte. Significa que tomamos un tamaño fijo, y dentro de eso aparecen sincrónicos, bisincrónicos y con sincronismo externo. O sea, esto habla de cómo sincronizamos el byte o la palabra. Decíamos, tenemos un problema, tenemos que sincronizar la palabra. Okay. Bueno, ¿cómo la sincronizamos? La sincronizamos a través de alguna estructura específica de sincronismo. ¿Qué es? No es ni más ni menos que un byte con un formato determinado. Una combinación de ceros y unos en donde nos ponemos de acuerdo el que va a enviar con el que va a recibir. Y decimos, mira, cuando aparezca esta forma, esto es el sincronismo. Significa que de ahí en más, cortalo a los bits en la misma cantidad. Y siempre vas a estar tomando el byte entero. No vas a tomar un pedazo del byte anterior con el posterior, no. Porque si lograste que se sincronice el sistema con esta estructura, de ahí en más lo cortamos en la misma cantidad de bits y vamos a tener siempre la palabra completa. Vamos a verlo con algunos esquemas para que se entienda mejor. Bsync, bueno, es doble sincronismo. Es tratar de asegurar con doble estructura de sincronismo, con doble carácter de sincronismo,
la palabra, ¿no? Un poco esto aparece con IBM. IBM siempre puso cosas en la cosa, en el medio, ¿no? Entonces dijo, bueno, todo le gusta el zinc, cuando yo voy a hacer uno nuevo, el zinc, y lo puso. Sincronismo externo cuando nosotros utilizamos algún método externo para poder sincronizar. Cuando vimos recién el receptor, que vimos que estábamos los bits arriba, bueno, podemos tener un elemento externo a nivel de comparación digital para comparar el carácter de sincronismo con lo que va llegando, con lo que va pasando. Al momento que se igualen, decimos, este es un carácter de sincronismo. Digamos una señal, y esa es la que llamamos sincronismo externo. Lo hacemos con un elemento externo para detectar el sincronismo. Vamos a ver los esquemas. Los orientados a bits son más recientes. Los orientados a bits surgen como una necesidad de optimizar. Cuando nosotros teníamos un canal limitado, decir, mira, este canal tiene no más de 2 megabits, 2 millones de bits por segundo, no más. Y tengo que mandar mucha información. Y esa mucha información, supongamos que es una foto que saca este satélite, esta sonda espacial que está viajando, y saca una foto allá del espacio profundo, y en el espacio profundo aparece una estrella por acá, otra por acá. Todo lo demás, negro. Si vamos a